Previously, en el universo cinematográfico de Jurassic Park, la chica de Black Mirror armó un parque con dinosaurios, pero terminó todo mal. Mal. Entonces, un empresario le dice a la mina: ¿te parece volver a la isla donde están los dinosaurios? Y ella le responde: obvio, ¿qué puede salir mal? Por eso hoy, entre los resumos y nomás, Jurassic World 2, la venganza de Jeff Goldblum. En realidad Jeff apareció 2 minutos a decir 2 boludeces, así que malísimo. Welcome to Jurassic World. La cosa empieza con unos tipos que fueron a la isla de la película pasada a afanarse un pedazo de hueso del Indominus y la verdad no tomaron ni el más mínimo recaudo porque, a ver, muchachos, están en una isla con dinosaurios, loco, media pila. Estos tipos, por ejemplo, se metieron en el estanque del cocodrilo gigante ese dando por hecho que estaba muerto. Ni se molestaron en verificar si estaba o no. Pero ¿saben qué? No está muerto, todo lo contrario, está vivo. Este otro está ahí solo en el medio de una isla con dinosaurios y después los amigos le gritan: ¡corre, corre! Y el boludo dice: ¿qué pasa, qué pasa? ¿Qué va a pasar, imbécil? ¡Un dinosaurio! Al final se cagan muriendo y bien merecido se lo tienen. Otros logran escapar con el pedazo de hueso. A todo esto, la piba de Black Mirror está trabajando con una empresita y su mayor problema es que no le anda la puerta del ascensor. No te quejes, flaca, tendrías que estar presa. Se murió un montón de gente en tu parque, bien presa. Bueno, ella trabaja con esta piba y con el flaquito de The Get Down, en una oficina de no sé qué cosa, y tampoco importa porque al toque ella se va a la casa de un empresario multimillonario que le cuenta que en la isla de Jurassic Park está por hacer erupción un volcán y se van a morir todos los bichos. Ahí también aparece el viejito de Babe, el chanchito valiente, que parece que él era amigo de otro viejo y juntos fabricaron el parque. Además tienen el mismo bastón. Cuestión que el tipo le dice: ¿te parece ir a una isla donde están por hacer erupción un volcán acompañada de un montón de militares que no conoces a buscar dinosaurios salvajes? Más vale, dice ella, porque de repente ama a los dinosaurios. Y además porque la va a acompañar el personaje más canchero del canal, Chris Pratt. La cosa es que van a la isla y se da el encuentro más esperado por toda Latinoamérica unida: Chris y el Velociraptor que entrenó. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. Y todo marchaba relativamente bien hasta que empieza a marchar relativamente mal, porque la jodita de salvar dinosaurios, obvio, había toda una cosa turbia atrás. Parece que estos empresarios se quieren llevar a los dinosaurios para venderlos, pero por sobre todas las cosas se quieren llevar al Velociraptor inteligente para fusionarlo con el Indominus y hacer una máquina de matar. Oh, take it easy, take it easy. Cuando digo estos empresarios, dejo afuera al viejo de Babe, el chanchito valiente, porque él es bueno porque es viejo y tiene una nieta que lo quiere mucho. En fin, la cosa se pone medio peluda cuando nuestros amigos protagonistas quedan en el medio de la erupción del volcán y de una estampida de dinosaurios. Pero tranca, chiquis, porque sobreviven, son los protagonistas. De sobrevivir, quedan impecables, como si no hubiese pasado nada. Al final se llevan algunos dinosaurios y se escapan. La cagada es que no lograron salvar a todos, y algunos mueren. Adiós dinosaurios, que la fuerza te acompañe. Después de eso, los amiguis le sacan sangre al tiranosaurio, le hacen una transfusión al Velociraptor, el malo mata al viejo de Babe, el chanchito valiente, meten preso a Chris y a Black Mirror y se escapan gracias a que oportunamente los encerraron al lado de un dinosaurio que tiene el poder de romper paredes con la cabeza. Los empresarios millonarios empiezan a vender a los dinosaurios a otros empresarios aún más millonarios. ¿Para qué quieren dinosaurios? Es la gran pregunta. ¿O dónde se lo van a guardar? ¿O cómo lo llevan hasta sus casas? Pero no importa, porque la mayor atracción es el Super Indominus Rex. The Indoraptor. El único dinosaurio con timing cómico.
Parece que la gracia de ese bicho es que está programado para atacar al lugar donde apunta ese láser. Y no voy a perder tiempo detallando las razones de por qué esa idea no tiene sentido, porque aparece Chris Pratt y caga a piña a todos los guardias de seguridad. La cosa es que el bicharraco quiere matar a la borreguita. Pero tranquila, borreguita amiga, porque de la nada aparece Chris Pratt para salvarte. Y tranquilo, Chris Pratt, porque de la nada aparece tu Velociraptor para ayudarte. Pero paren todo, porque los protagonistas tienen tiempo de demostrarnos que no importa que estés en el medio de un laboratorio lleno de dinosaurios y que uno te esté persiguiendo para morfarte. Lo más importante es el amor heterosexual. Pero bueno, yo no estoy acá para ver estos giles besándose. Yo quiero ver peleas de dinosaurios. Y acá está, la gran super pelea final. Parecía que el bicharraco iba a ganar, pero tranquilo muchachines, porque de la nada aparece Black Mirror con el arma esa del láser. Entonces Black Mirror piensa: voy a apuntar el rayo a Chris Pratt y seguramente el bicho va a ir para allá. Y seguramente Chris Pratt se va a agachar justo a tiempo para que el bicho se caiga por el techo y aterrice justo en unos pinches. Sí, voy a hacer eso. Y si todo falla, seguramente va a aparecer el Velociraptor a salvar la situación. Eso sí que fue suerte, amiga Black Mirror, alto jete. En fin, parecía que todo terminaba ahí, pero, un misterioso gas venenoso se está expandiendo por todo el lugar y va a matar a los dinosaurios. La única forma de salvarlos es dejándolos escapar. Black Mirror está por abrir la puerta, pero al toque se da cuenta que es una pelotudez, ¿no? Que los bichos van a armar una masacre zarpada y los deja morir. ¿Quién fue? ¿Quién abrió la puerta? Ah. Really? Damn it. I had to. Claro, no te conté esta parte. La piba es un clon que hizo el viejo de Baby el chanchito valiente de su propia hija. Eso te lo cuenta el empresario millonario cuando se cruza con los muchachines en el medio del quilombo y en vez de matarlos, elige develarle datos importantes para la trama. Por pelotudo, se muere. Como la piba es un clon, se siente identificada con los dinosaurios. They're alive. Like me. Y por eso los dejó escapar, para que maten gente. Sos la nena más psicópata que vi después de estas dos. En fin, los bichos se van y Chris Pratt se despide para siempre de su fiel amigo el Velociraptor. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. La cosa termina con algunos compradores llevándose a dinosaurios, con Chris Pratt y Black Mirror secuestrando a una menor de edad y con los dinosaurios invadiendo el mundo. ¡Madre de Dios! ¡Qué chica! ¡What! Esto fue Jurassic World 2 resumido así nomás. No te vayas de acá sin pegar una me gusteada, y una comentada, y una compartida, y una instagrameada, y después de hacer todo eso, hacerle caso a mi tía Marta. Pegale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos, chao, chao. Buenas noches.